Jerusalén brillaba como una joya. El templo recién levantado parecía decirle al mundo que el Dios de Israel habitaba en medio de su pueblo. Caravanas llegaban con oro, especias y relatos de la sabiduría de Salomón. Pero mientras las piedras resplandecían, algo se oscurecía por dentro. Porque el peligro no siempre entra con ejércitos, a veces entra con aplausos y comodidad. Con los años, el corazón del rey empezó a dividirse. Alianzas políticas trajeron costumbres ajenas, y con ellas, altares en lugares altos. El mismo hombre que dedicó el templo permitió que se mezclaran voces, ritos y lealtades. La ciudad seguía hermosa, pero la devoción se volvió fachada. Y cuando la adoración se vuelve rutina vacía, la nación entera empieza a agrietarse sin hacer ruido. Esa gloria también tenía un costo. Impuestos pesados, jornadas largas, manos cansadas construyendo grandeza para pocos. Las tribus del norte sentían que su sudor alimentaba un centro que ya no los miraba. En esa tensión silenciosa apareció Jeroboam, joven capaz, encargado de supervisar trabajos en Efraín y Manasés. Él veía números, turnos y quejas. Y, sin saberlo, estaba parado sobre una línea profética. Un día, en un camino solitario, el profeta Ahías lo encontró. Sin discursos largos, rasgó su manto nuevo en 12 pedazos. 10 quedaron en las manos de Jeroboam. La palabra fue directa. El reino sería arrancado y dividido por la infidelidad del trono. A la casa de David le quedaría una porción, por causa de la promesa y por Jerusalén. Jeroboam quedó marcado por una promesa peligrosa: gobernar, pero en el tiempo de Dios. Cuando Salomón supo lo ocurrido, Jeroboam tuvo que salir del mapa. Se refugió en Egipto, esperando el fin de una era. Y mientras el palacio seguía sonando a fiesta, el juicio ya estaba escrito en silencio. Porque Dios puede sostener la gloria por un tiempo, pero no sostiene para siempre un corazón partido. Si este tipo de historias bíblicas, contadas con detalle y tensión, te ayudan a entender la escritura de otra manera, suscríbete ahora. Lo que viene no es solo política antigua, es una advertencia viva. Salomón terminó su ciclo y el trono pasó a su hijo Roboam. Para ser coronado, no fue a Jerusalén, fue a Siquem, al norte, donde las tribus querían ser escuchadas. Allí, reunidos como una nación a punto de romperse, llegó Jeroboam del exilio. Y la primera frase del nuevo tiempo no fue rebelión, fue una petición: alivio. Roboam pidió 3 días para decidir. Consultó a los ancianos que conocían el peso del gobierno y le dijeron que hablara con humildad, que se hiciera siervo por un día para ganar lealtad por años. Luego escuchó a los jóvenes de su entorno, que confundían autoridad con dureza. Ellos le ofrecieron una frase para imponer miedo. Roboam eligió el consejo que sonaba más fuerte. Y cuando regresó a hablar, una sola respuesta encendió la grieta que ya estaba lista. El ambiente se congeló. Miradas tensas, manos apretadas, un silencio antes del estallido. Porque en Siquem nadie estaba pidiendo un trono nuevo, estaban pidiendo justicia. Y la arrogancia del rey estaba a punto de partir lo que ni los enemigos habían logrado romper. Roboam habló como si el pueblo fuera un enemigo. Dijo que el yugo sería más pesado, que la disciplina sería más dura, que la fuerza era la respuesta. Y la multitud entendió el mensaje: no habría alivio. En un instante, el norte dejó de verse como parte de un mismo hogar. La frase que se levantó no fue un insulto, fue un divorcio nacional. Cada tribu regresó a sus tiendas con una herida nueva. Roboam intentó contener el incendio enviando al encargado de los trabajos forzados, pensando que una figura administrativa calmaría el enojo. Pero la respuesta fue brutal: piedras, gritos y un punto sin retorno. El rey subió a su carro y huyó hacia Jerusalén con el corazón acelerado, descubriendo que un trono no se sostiene solo con apellidos. La división quedó sellada sin necesidad de guerra. En Siquem, las tribus del norte se reorganizaron. Eligieron a Jeroboam como rey y nació el reino de Israel al norte, mientras al sur quedaron Judá y Benjamín bajo la casa de David. 2 coronas, 2 capitales, 2 futuros. Pero el problema no era solo político. El templo del Señor seguía en Jerusalén. Y Jeroboam lo sabía: si su pueblo seguía subiendo a adorar, el corazón podría volver a unirse. Por miedo, Jeroboam fabricó un reemplazo.
2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, como atajos religiosos para evitar Jerusalén. Declaró que ya no era necesario viajar, que la fe podía acomodarse. También nombró sacerdotes fuera de la línea levítica y creó fiestas paralelas, parecidas por fuera, distorsionadas por dentro. Así, una decisión de control se convirtió en un sistema espiritual adulterado. Dios no guardó silencio. Un profeta llegó desde Judá y se plantó frente al altar de Betel. Anunció que el altar se quebraría como señal de juicio. Jeroboam extendió su mano para mandar que lo detuvieran, y de inmediato, su brazo se quedó rígido. Solo cuando el profeta oró, la fuerza regresó. Fue una misericordia evidente, una puerta abierta al arrepentimiento. Pero Jeroboam no cambió. Siguió avanzando por el camino que él mismo pavimentó. Y lo más peligroso de un mal comienzo es que crea costumbre. Lo que al principio asusta, con el tiempo se normaliza. Israel aprendió a vivir con una fe mezclada, con ritual sin obediencia, con apariencia sin pacto. Mientras tanto, en Judá, la cercanía al templo no garantizó pureza. Roboam fortificó ciudades, organizó defensa, pero permitió que surgieran altares alternos y prácticas ajenas. El sur no cayó por ausencia de templo, cayó por falta de corazón. Y así, en ambos lados, la misma enfermedad crecía con distinto uniforme. La nación que cruzó el mar como un solo pueblo ahora caminaba partida en dos. Y cuando un pueblo se divide por orgullo, la fractura no se queda en la frontera, se mete en la conciencia. Lo que vendría después no sería un solo golpe, sería una cadena de decisiones que abrirían la puerta a imperios y a siglos de dolor. Roboam quiso revertirlo con fuerza. Reunió un ejército para recuperar las tribus, pero el profeta Semaías llevó una orden: no levanten la mano contra sus hermanos, vuelvan a casa, porque esta división fue permitida por Dios. Roboam cedió, pero la paz quedó frágil. Con el tiempo, la división se hizo rutina. En el norte, la adoración se volvió política. En el sur, la adoración se volvió costumbre. Y cuando ambas cosas pasan, el corazón se enfría. Muchos levitas que aún respetaban el culto del templo dejaron Israel y bajaron a Judá, buscando servir con fidelidad. Fue un éxodo silencioso, familias completas abandonando campos y casas por un solo motivo: no traicionar el pacto. En Judá, esa migración trajo un respiro espiritual. Hubo años de orden, murallas más firmes y un intento de volver a la ley. Pero Roboam también permitió que crecieran lugares altos y símbolos ajenos. Entonces llegó una señal de juicio visible. Un faraón subió con fuerza, tomó ciudades fortificadas y entró a Jerusalén. Los tesoros del palacio y del templo fueron llevados. Los escudos de oro se reemplazaron por bronce. Era como si la historia dijera: la gloria se puede imitar, pero no se puede recuperar con pintura. Al norte, la inestabilidad fue peor. El trono cambió de manos una y otra vez. Reinos cortos, conspiraciones, promesas rotas. Omri levantó Samaria como capital fuerte, pero fortaleció la misma idolatría. Y su hijo Acab llevó la oscuridad a otro nivel. Con la influencia de Jezabel, el culto a Baal se volvió oficial. Los altares del Señor fueron despreciados, y muchas voces proféticas tuvieron que esconderse para no ser silenciadas. Entonces apareció Elías, sin anuncio, como un rayo en cielo seco. Declaró que el cielo se cerraría, que no habría rocío ni lluvia por un tiempo. El golpe fue directo al orgullo de Baal, supuesto dios de la fertilidad. Los ríos bajaron, la tierra se agrietó y la gente miró a sus ídolos sin respuesta. Elías no solo confrontaba a un rey, confrontaba una mentira colectiva. Dios sostuvo al profeta en lo oculto. Pan y alimento llegaron cuando todo faltaba. Y cuando el tiempo se cumplió, Elías llamó al pueblo al monte Carmelo. Allí reunió a Israel y a los profetas de Baal y lanzó la pregunta que quema: ¿hasta cuándo van a cojear entre dos caminos? El silencio del pueblo fue la prueba de su confusión. El desafío fue simple: 2 altares, un sacrificio, y que el Dios verdadero respondiera con fuego. Los profetas de Baal gritaron todo el día. Hubo danza, esfuerzo, desesperación, pero no hubo respuesta. Entonces Elías reconstruyó el altar del Señor con 12 piedras, como recordatorio de que Israel era uno ante Dios aunque estuviera dividido ante los hombres.
Empapó todo con agua y oró sin espectáculo. Y la respuesta cayó como sentencia. El fuego consumió el sacrificio y dejó al pueblo sin excusas. El clamor volvió a la boca de Israel: el Señor es Dios. Pero el cambio duró menos de lo que la emoción prometía. Jezabel juró callar a Elías y el profeta huyó al desierto, agotado. Allí Dios le habló en un susurro, no en terremoto, no en viento. Y le recordó algo crucial: aún hay un remanente. Esa frase es el hilo de toda esta historia. Porque la división no solo separa territorios. Prueba si la fe depende del ruido o de la obediencia. Y mientras los reinos seguían su camino, Dios ya estaba preparando el siguiente acto. Lo que parecía una pausa era apenas el inicio del juicio. En Judá, después de Roboam, hubo destellos de reforma. Asa destruyó ídolos, limpió altares y decidió que el pacto no era decoración, era dirección. Por años hubo estabilidad. Pero cuando llegó una amenaza del norte, Asa buscó apoyo humano antes que apoyo divino. Un profeta lo confrontó: Abías. Visto la mano de Dios, ¿por qué cambiaste confianza por alianza? Asa se endureció, y ese cierre interior mostró que la fe puede empezar bien y terminar cansada. Luego vino Josafat, un rey que amó la ley. Envió maestros a las ciudades, ordenó jueces y recordó que la justicia no es solo política, es reverencia. Pero incluso el rey piadoso cometió un error estratégico: se acercó a la casa de Acab. Aceptó una alianza y hasta un matrimonio entre casas reales. Esa unión parecía diplomacia, pero era una grieta espiritual. Porque cuando lo sagrado se mezcla con lo conveniente, el veneno entra sin tocar la puerta. Josafat acompañó a Acab a una guerra imprudente y volvió vivo por pura misericordia. Un profeta lo reprendió por ayudar a quien no temía al Señor. Josafat se corrigió y reforzó reformas, pero la semilla ya estaba plantada. Tras su salida, su hijo Joram subió al trono influenciado por Atalía. Para asegurar poder, eliminó a posibles rivales dentro de su propia casa y reabrió puertas a prácticas paganas. Judá, con templo cerca, empezó a parecerse al norte que criticaba. Mientras Judá se contaminaba despacio, Israel al norte se consumía rápido. Reyes sucedían con intriga, y la injusticia se volvió normal. Dios levantó profetas, voces como Amós y Oseas, que denunciaron abuso al pobre, culto vacío, infidelidad espiritual. Pero el pueblo no quiso escuchar. Y cuando la advertencia se repite y el corazón no cambia, el juicio deja de ser sorpresa. Entonces apareció la sombra grande, Asiria. Samaria fue cercada y, tras un tiempo de resistencia, el reino del norte colapsó. Familias fueron llevadas lejos, dispersadas en tierras extrañas. En su lugar llegaron pueblos ajenos, y la región se volvió mezcla de idiomas, ritos y recuerdos. Israel, como identidad nacional unida, se desdibujó. No fue solo derrota militar, fue consecuencia espiritual. Judá miró ese desastre como quien ve un espejo. Aún así, tropezó una y otra vez. Hubo un momento crítico cuando Atalía usurpó el trono e intentó borrar la línea real. Pero un niño fue escondido y preservado. Esa preservación no era casualidad, era promesa. Porque Dios había dicho que la casa de David no se apagaría. Y mientras el norte ya era silencio, el sur recibió voces más altas. Isaías, Miqueas y otros recordaron que el mismo camino lleva al mismo final. Advirtieron que confiar en imperios, exhibir orgullo y mezclar culto traería exilio. En medio de esa oscuridad, también soltaron esperanza: un rey justo vendría. La división había cambiado la historia, pero no había cancelado el plan. La historia aún no terminaba. Otro imperio, Babilonia, crecería en el horizonte. Y cuando Judá creyera estar seguro, sus propias decisiones abrirían la puerta. El templo sería vaciado, la ciudad humillada, y el pueblo aprendería en tierra ajena lo que no quiso aprender en su casa. Dios guardó remanente. Cuando Judá finalmente cayó en manos de Babilonia, el golpe no fue solo material. Fue espiritual. Sin templo, sin ciudad, sin rutina sagrada, el pueblo descubrió que tan frágil era su identidad cuando dependía de edificios. En tierra ajena, la fe tuvo que volver a lo esencial: palabra, memoria, obediencia. Y allí, en el polvo del exilio, muchas promesas antiguas empezaron a sonar con más fuerza.
Los profetas habían advertido que la división traería cadenas. Pero también anunciaron que Dios no abandona lo que él mismo llamó. Jeremías habló de un nuevo pacto. Ezequiel vio un valle de huesos secos que volvía a levantarse, como si la nación entera estuviera esperando un soplo. Y luego vino la imagen de 2 varas, una por Judá y otra por José. Dios dijo que en su mano se harían una sola. No era nostalgia, era profecía. Porque la división Israel y Judá no solo partió un mapa, partió una historia. En el norte, la identidad se dispersó entre pueblos, idiomas y fronteras. En el sur, la identidad se preservó con cicatrices, esperando restauración. Y el misterio más grande es este: Dios puede usar incluso la ruptura para preservar una promesa. La línea de David sobrevivió, no por mérito humano, sino por fidelidad divina. Con el paso del tiempo, Babilonia perdió dominio y Persia tomó la escena. Un decreto permitió el regreso de parte del pueblo y la reconstrucción de un templo. Pero el retorno no era el final, era una señal. Judá volvió, sí, pero el corazón del mundo seguía igual. La opresión cambió de nombre, los imperios cambiaron de bandera, y la pregunta se mantuvo: ¿cuándo vendrá el rey prometido? Aquí la historia se vuelve más profunda. Porque los profetas no anunciaron solo un rescate político. Hablaron de un Mesías, un ungido, un pastor que reuniría lo disperso. Isaías dijo que una luz brillaría en tinieblas. Miqueas señaló una aldea pequeña como origen de algo gigante. Zacarías describió a un rey humilde, no de guerra, sino de paz. Cuando Jesús apareció siglos después, nació en territorio de Judá, de la casa de David. Pero sus palabras buscaron más allá del sur. Habló de ovejas perdidas de la casa de Israel. Llamó a restaurar, no solo a administrar. Su mensaje no ignoró la división, la enfrentó desde la raíz, el corazón. Porque la unidad verdadera no se logra con decretos, se logra con conversión. Por eso, entender Israel y Judá no es solo estudiar historia. Es mirar un espejo. Cuando el orgullo toma el volante, la comunidad se parte. Cuando el miedo dirige, se fabrican becerros de oro modernos. Y cuando la fe se vuelve apariencia, el juicio llega en forma de consecuencias. Pero cuando hay arrepentimiento, Dios todavía sabe unir lo que el hombre rompió. Y ahora la pregunta es personal. ¿En qué área de tu vida has elegido dureza en lugar de humildad? ¿En qué momento cambiaste obediencia por control? Porque la Biblia no cuenta esta división para entretener. La cuenta para advertir y para abrir una puerta a un final distinto. Porque la historia no terminó en el exilio. Las tribus, los nombres y las promesas reaparecen en la profecía. Y cuando el cielo pronuncia esos nombres, el cierre se acerca con claridad. Si miras toda la línea completa, verás un patrón. Salomón tuvo gloria, pero la gloria sin obediencia se vuelve trampa. Roboam heredó el trono, pero no heredó el corazón de siervo, y una respuesta orgullosa partió una nación. Jeroboam recibió una oportunidad, pero eligió miedo, y el miedo levantó becerros de oro. Desde ahí, la división dejó de ser accidente y se convirtió en cultura. Israel al norte buscó estabilidad sin santidad. Judá al sur buscó tradición sin transformación. Y ambos descubrieron lo mismo. Cuando Dios es reemplazado por símbolos, el símbolo se queda sin vida. Por eso los profetas fueron tan necesarios. No eran narradores de desastre, eran médicos del alma. Señalaban la herida, denunciaban la mentira y llamaban a volver. A veces con fuego, a veces con susurro. La caída del norte ante Asiria mostró lo rápido que una identidad se disuelve cuando pierde su centro. La caída del sur ante Babilonia mostró lo doloroso que es aprender lejos lo que se ignoró cerca. Y aún así, la historia no es solo de pérdidas. Es de un Dios que preserva, que guarda un remanente, que sostiene una promesa cuando el hombre se cae. La línea de David siguió, no por fuerza humana, sino por pacto. Por eso el final apunta a Cristo. Él no vino a administrar una frontera entre Israel y Judá. Vino a derribar muros interiores. Vino a reunir lo disperso, a llamar a los cansados, a sanar la raíz del orgullo y del miedo. En él, el pueblo de Dios deja de definirse por un mapa y empieza a definirse por una obediencia viva. Él es el rey que une sin manipular, que gobierna sin aplastar.
Y aquí está la lección más incómoda y más necesaria. La división empezó cuando un líder eligió dureza en vez de humildad. Y siguió creciendo cuando otro líder eligió control en vez de confianza. Eso no es solo historia antigua. Es una advertencia para cualquier familia, iglesia, comunidad o nación. La pregunta no es solo quién tenía razón. La pregunta es qué tipo de corazón estamos construyendo. Si hoy te encuentras dividido por dentro, entre dos lealtades, entre fe y costumbre, esta historia te está llamando por tu nombre. Vuelve al centro. No negocies lo que Dios dijo solo para sentirte seguro. No cambies pacto por conveniencia. Porque el mismo Dios que permitió la división también promete restauración. Y lo que Él restaura, nadie lo puede romper. Y si te preguntas por qué aún se mencionan tribus siglos después, es porque Dios no pierde los nombres que Él mismo escribió. En la profecía final, aparecen sellos, multitudes y un pueblo reunido delante del trono. Es como si el cielo dijera, lo que se fracturó en la tierra no tendrá la última palabra. La historia que empezó con división terminará con adoración, con un solo rey y un solo pueblo. Y ese futuro no es teoría, es invitación. Permanecer fieles hoy mientras lo esperamos ya. Si este relato te aportó claridad y quieres más historias bíblicas contadas con detalle, contexto y tensión narrativa, suscríbete al canal y activa la campana. Déjame en los comentarios qué tema quieres para el próximo vídeo, y comparte este episodio con alguien que necesite recordar que Dios sigue cumpliendo sus promesas.